Mi familia intentó secuestrarme para quedarse con mi herencia. El olor a nafta barata y a miedo era lo único que llenaba la parte trasera de esa camioneta destartalada. Tenía las muñecas atadas con precintos de plástico que me cortaban la circulación, y una cinta adhesiva en la boca que me impedía gritar. Pero no quería gritar. Mi abuelo, el sargento mayor retirado Walter, me había enseñado que el pánico es el mejor amigo de tu captor y el peor enemigo de tu supervivencia. Bianca, me decía mientras me enseñaba a desarmar una pistola con los ojos vendados en el sótano de su casa, el miedo es una reacción. La supervivencia es una decisión. Nunca dejes que ellos decidan por vos. Mientras la camioneta saltaba por lo que parecía un camino de tierra, cerré los ojos y visualicé el nudo de los precintos. No estaba atada por profesionales. Eran aficionados. Desesperados. Y la desesperación comete errores. Empecé a tensar y relajar las muñecas, creando milímetros de espacio, imperceptibles para cualquiera que no supiera qué buscar. Escuché las voces en la cabina. 2 hombres. Discutían sobre el pago. El pibe nos prometió 50 lucas verdes y la hacíamos desaparecer. No podemos cagarla ahora, dijo uno, con la voz pastosa por el alcohol o las drogas. Cállate y maneja. Si la policía nos para, estamos fritos. Esa pendeja vale más muerta que viva para su familia, respondió el otro, más nervioso. El pibe. Sabía exactamente quién era, el pibe. Mi hermano, Lucas. El mismo Lucas que mis padres habían criado entre algodones mientras a mí me dejaban con los abuelos porque estaban demasiado ocupados. El mismo Lucas que había derrochado la fortuna familiar en fiestas, autos y apuestas, y que ahora veía la herencia multimillonaria que el abuelo me había dejado a mí como su salvación. No era un secuestro por dinero, era un asesinato por herencia disfrazado de desaparición. Esta era la segunda vez que lo intentaban. La primera vez, hace 3 meses, fue un intento torpe en el estacionamiento de mi departamento. Un tipo con un cuchillo intentó meterme a la fuerza en un auto. No contaba con que yo no era la chica indefensa que mi familia creía. Usé un movimiento de defensa personal que el abuelo me enseñó, un golpe seco en la tráquea, seguido de un rodillazo en la ingle y un codazo en la nariz. El tipo cayó al suelo, gimiendo, y yo corrí. No hice la denuncia. Sabía que mis padres, complacientes como siempre, inventarían una excusa para Lucas. Es joven, Bianca. Cometió un error. No le arruines la vida. Pero esta vez, no iba a haber excusas. La camioneta se detuvo en seco. Escuché el rechinar de una puerta de metal pesada. Estábamos en un depósito o un garaje abandonado. La puerta trasera se abrió y la luz cegadora del mediodía me golpeó la cara. El hombre nervioso me agarró del brazo y me arrastró hacia afuera. Caí de rodillas sobre el cemento frío. Arriba, princesita, me siseó, tirando de mí. Me llevó hacia una silla de metal en el centro de un cuarto vacío. Me ató los tobillos a las patas de la silla y salió, cerrando la puerta con llave. Estaba sola. Me saqué la cinta de la boca frotándola contra mi hombro. Tenía que actuar rápido. Mis manos estaban libres de los precintos, gracias a la técnica de tensión-relajación. Ahora, los tobillos. La silla era vieja y oxidada. Usé el peso de mi cuerpo para balancearme, forzando las patas contra el cemento. Una de ellas cedió un poco. No era suficiente. Miré a mi alrededor. Era una habitación de tortura psicológica. Paredes desnudas, una sola bombilla colgando del techo y una cámara de seguridad en la esquina superior. Me estaban mirando. Lucas me estaba mirando. Quería ver mi miedo. Quería ver cómo me quebraba antes de dar la orden final. Sé que estás ahí, Lucas, grité hacia la cámara. Mi voz era firme, gélida. Sé que fuiste vos. Siempre fuiste un inútil, un cobarde que necesita contratar a otros para hacer su trabajo sucio. Papá y mamá te criaron para ser un rey, pero solo sos un parásito. Escuché una risa a través de un altavoz oculto en la habitación. Una risa que conocía demasiado bien. La risa de alguien que cree que tiene todo el poder. Bianca, Bianca, siempre tan dramática, la voz de Lucas retumbó en las paredes. El abuelo te llenó la cabeza con sus delirios militares. Pensaste que podías quedarte con lo que me pertenece por derecho. Pero mírate ahora. Atada a una silla, esperando que yo decida si vivís o morís. Y adivina qué, ya decidí. ¿Vas a matarme, Lucas? ¿Vas a cargar con mi muerte en tu conciencia, si es que tenés una? ¿O vas a dejar que estos 2 inútiles lo hagan por vos? No voy a matarte yo, hermanita. Sería demasiado lío.
Estos dos se van a encargar. Va a parecer un robo que salió mal. Y yo voy a estar en el funeral, llorando lágrimas de cocodrilo, consolando a mamá y papá mientras firmo los papeles de la herencia. Es perfecto. La bombilla del techo parpadeó y se apagó. El cuarto quedó en una oscuridad casi total. Escuché la cerradura de la puerta abrirse. Los dos hombres entraron. Uno de ellos sostenía una jeringa. Tiempo de dormir, princesita, dijo el nervioso, acercándose a mí. Este era el momento. La técnica defensiva que el abuelo me enseñó para cuando estás atada a una silla, usa su propia fuerza contra ellos. El equilibrio es una ilusión cuando el ataque es inesperado. Tensé cada músculo de mi cuerpo. Cuando el hombre se acercó lo suficiente para inyectarme, simulé un ataque de pánico. Grité y me retorcí, haciendo que él se inclinara más para controlarme. En ese segundo, usé mi pierna libre de la pata floja de la silla para patearle la rodilla con todas mis fuerzas. El hueso crujió. El hombre gritó y cayó al suelo, soltando la jeringa. El otro captor, el pastoso, se abalanzó sobre mí. Pero yo ya estaba en movimiento. Usé el impulso de la silla para girar y golpearlo en la cara con el respaldo metálico. Cayó hacia atrás, aturdido. Me liberé de las ataduras de los tobillos. Estaba de pie. Estaba libre. Y estaba armada con la rabia de una vida de menosprecio. Agarré la jeringa del suelo. El hombre de la rodilla rota intentaba arrastrarse hacia la puerta. Se la clavé en el muslo. No sabía qué había ahí, pero sospechaba que era un sedante fuerte. El tipo se quedó quieto a los pocos segundos. El otro estaba recuperando el sentido. Se levantó, con sangre corriendo por su nariz. Sacó una navaja. «Puta perra, te voy a rajar», siseó. Me puse en posición de combate. El cuchillo es una extensión de su mano, Bianca. Cortá la mano y neutralizás el cuchillo. El abuelo me había hecho practicar con cuchillos de goma miles de veces. Esperé a que atacara. Lanzó una estocada torpe hacia mi estómago. Esquivé hacia la izquierda, agarré su muñeca y usé un movimiento de torsión que le dislocó el hombro. El cuchillo cayó al suelo. Lo pateé lejos. Le di un golpe seco en la tráquea, tal como lo había hecho la primera vez. Cayó de rodillas, asfixiándose. Me paré sobre él, mirándolo a los ojos. «Diles a todos los inútiles que te contraten que la próxima vez envíen a profesionales. Y decile a el pibe que Bianca Walter va por él». Salí de la habitación, cerrando la puerta por fuera. El depósito estaba oscuro y lleno de sombras. Tenía que moverme con sigilo. El abuelo me había enseñado a leer el entorno. Busqué salidas de emergencia, puntos ciegos de las cámaras. Me movía como una sombra, usando la cobertura de los pallets y las cajas viejas. Llegué a la puerta principal de metal. Estaba cerrada con un candado enorme. No había forma de salir por ahí. Miré hacia arriba. Había una ventana alta, cerca del techo. Tenía que trepar. Usé una estantería vieja como escalera. Mis manos estaban lastimadas y me dolía cada músculo del cuerpo, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Llegué a la ventana. Estaba trabada. Usé el codo para romper el vidrio. El sonido retumbó en el depósito. Tenía que salir ya. Me deslicé por la abertura y salté hacia el techo de un cobertizo adjunto. Caí mal y me torcí el tobillo, pero no me detuve. Corrí por el techo y salté hacia la calle de tierra. Estaba libre. Me escondí en unos arbustos al costado del camino. Tenía que pensar. No podía ir a la policía. Lucas controlaba a los oficiales locales con sobornos. No podía ir a casa de mis padres. Ellos eran cómplices, aunque fuera por omisión. Estaba sola. Pero no estaba desarmada. Tenía la información. Sabía quiénes eran los captores. Sabía que Lucas me estaba mirando. Y sabía que la herencia multimillonaria no era solo dinero, era el poder que yo necesitaba para destruirlos a todos. Me dirigí hacia la ciudad, moviéndome por las sombras. Necesitaba un lugar seguro, una base de operaciones. Y conocía el lugar perfecto. El sótano de la casa del abuelo. Él lo había diseñado como un búnker. Tenía suministros, armas, y una red de comunicación segura que él mismo había instalado. Nadie sabía de ese sótano, ni siquiera mis padres. Caminé durante horas, evitando las calles principales. El tobillo me mataba, pero la rabia era un analgésico más fuerte. Llegué a la vieja casona del abuelo, ahora vacía y polvorienta. Entré por la puerta trasera,
esquivando las alarmas que él mismo me había enseñado a desactivar. Fui directo al sótano. Activé el panel oculto tras una estantería de herramientas. La puerta blindada se abrió con un zumbido silencioso. Entré y cerré la puerta tras de mí. El sótano estaba tal como él lo había dejado. Limpio, organizado, listo para la guerra. Me senté en el escritorio frente a la computadora central. Activé la red segura. Empecé a teclear, rastreando las cuentas bancarias de Lucas. Sabía que un inútil como él no podía organizar un secuestro sin dejar un rastro financiero. Y lo encontré. Una transferencia de $10,000 a una cuenta encriptada una semana antes del primer intento. Y otra transferencia de 20,000 ayer. Las huellas dactilares financieras de Lucas estaban por todas partes. Pero no era suficiente. Necesitaba pruebas de que mis padres y tíos estaban involucrados. Empecé a intervenir sus teléfonos. Instalé un software espía que el abuelo me había enseñado a usar. Y empecé a escuchar. ¿Estás seguro de que funcionó esta vez, Lucas? La voz de mi madre temblaba a través del altavoz. No quiero que Bianca sufra, pero ya no podemos sostener tu estilo de vida. Y la herencia del abuelo es la única solución. Tranquila, mamá. Esta vez contraté a tipos que saben lo que hacen. Bianca va a desaparecer y todos vamos a ser ricos de nuevo. Es lo que el abuelo hubiera querido, respondió Lucas con un cinismo que me dio náuseas. Ahí estaba. La prueba que necesitaba. Mi propia madre, la mujer que se suponía que debía protegerme, estaba de acuerdo en hacerme desaparecer por dinero. Mis tíos también estaban involucrados. Habían ayudado a lavar el dinero para los pagos iniciales a los captores. Todos eran cómplices. Todos eran criminales. La rabia que sentía se transformó en algo más. Una frialdad quirúrgica. Ya no era Bianca, la chica menospreciada. Era Bianca Walter, la heredera del sargento mayor Walter. Y la guerra acababa de empezar. Pasé la noche recopilando pruebas, armando un dossier digital detallado. No iba a destruirlo solo legalmente, iba a destruirlo socialmente, financieramente y emocionalmente. Iba a asegurarme de que nunca más pudieran caminar por la calle sin sentir la mirada de asco de la gente. A la mañana siguiente, me preparé. El sótano tenía ropa de combate, equipo táctico, y armas que yo sabía usar mejor que cualquier policía local. Me vestí de negro, ocultando mi tobillo vendado. Agarré una mochila con el equipo necesario. Era hora de confrontar a la familia. No en un juzgado, sino en su propia casa. En la cena de aniversario de mis padres. Donde todos estarían reunidos celebrando su vida perfecta mientras planeaban la mía. Llegué a la mansión familiar. Las luces estaban encendidas, la música sonaba. Me moví por el jardín, usando la cobertura de la noche. Entré por la ventana de la cocina. Todo estaba tal como lo recordaba. El olor a comida cara, la sirvienta nerviosa. Nadie me vio. Fui directo al comedor principal. Abrí las puertas dobles con un golpe seco. La cena se detuvo. 12 pares de ojos se clavaron en mí. Mis padres, mis tíos, y en el centro de la mesa, Lucas, con una sonrisa triunfal que desapareció al verme. «¿Bianca? ¿Qué haces acá?», mi padre tartamudeó, palideciendo. «Pensamos que estabas de viaje». «Hola, familia», dije, entrando al comedor. Mi voz era firme, gélida, como el acero de mi cuchillo. Vine a celebrar el aniversario. Y a traerles un regalo. La verdad. El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Mi madre se llevó una mano al pecho, su rostro una máscara de terror puro. Mi padre, el hombre que siempre delegó mi crianza para no distraerse de los negocios, no podía sostener la mirada. Pero Lucas. Lucas pasó del shock a una furia ciega en segundos. «¿Cómo carajo saliste de ahí?», gritó, poniéndose de pie y tirando su copa de vino tinto sobre el mantel blanco. La mancha se expandió como un charco de sangre. «Tus amigos son tan incompetentes como vos, Lucas», respondí, caminando hacia la cabecera de la mesa. El abuelo siempre decía que el que paga por un crimen es el primer eslabón que se corta. Y yo ya corté los 2 primeros. Saqué una pequeña tablet de mi mochila y la puse sobre la mesa, justo frente a mi padre. En la pantalla empezó a reproducirse el audio de la llamada que había interceptado esa misma mañana. La voz de mi madre, clara y temblante, hablando sobre hacerme desaparecer por la herencia, llenó el comedor. Mis tíos se miraron entre sí, buscando una salida que no existía. Mi tía Elena,
la que siempre me regalaba ropa usada de sus hijas diciendo que a mí me quedaba bien lo sencillo, empezó a sollozar. No era un llanto de arrepentimiento, era el llanto de una rata acorralada. Bianca, escúchanos, empezó mi padre con esa voz condescendiente que antes me hacía sentir diminuta. Estamos en una situación financiera desesperada. Lucas cometió errores con las inversiones de la familia, perdimos casi todo. El abuelo fue injusto al dejarte todo a vos. Solo queríamos equilibrar las cosas. Equilibrar las cosas significa mandarme a matar, le espeté, golpeando la mesa con el puño. El abuelo no fue injusto. El abuelo fue visionario. Él sabía que Lucas iba a quemar la fortuna en vicios y que ustedes iban a aplaudirle cada estupidez con tal de no admitir que criaron a un parásito. Él me dejó la herencia a mí porque sabía que yo era la única con la disciplina para protegerla. Y lo que más les duele es que tenía razón. Lucas rodeó la mesa, acercándose a mí con los puños cerrados. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No tenés nada, Bianca. Esa grabación no prueba nada en este pueblo. Yo controlo a la policía, yo controlo a los jueces. Dame los códigos de acceso a las cuentas de la fundación del abuelo ahora mismo o te juro que esta vez lo voy a hacer yo mismo. Me reí en su cara. Fue una risa seca, desprovista de humor. ¿Realmente crees que vine acá sin protección? El abuelo me enseñó que la mejor defensa es un ataque coordinado. En ese momento, las luces de la mansión parpadearon y se apagaron. Los gritos de mis tías llenaron la oscuridad. Segundos después, las luces de emergencia rojas se activaron, bañando el comedor en un tono infernal. En la pantalla de la tablet, el archivo de audio cambió. Ahora mostraba una transmisión en vivo, era el depósito donde me habían tenido secuestrada. La policía estatal, no la local que Lucas tenía comprada, estaba derribando la puerta. Esa es la policía de la provincia, Lucas. Y tienen a tus dos matones bajo custodia. ¿Sabes qué es lo primero que hicieron cuando les mostré la jeringa con el sedante que me iban a aplicar? Cantaron. Cantaron tu nombre, el nombre de mis tíos y el número de la cuenta desde donde salió el pago. Lucas se abalanzó sobre mí, pero mis reflejos estaban afilados. Usé el peso de su propio impulso, lo tomé del brazo y apliqué una palanca de hombro que lo hizo estrellarse contra la mesa de cristal lateral, rompiéndola en 1000 pedazos. Cayó entre los vidrios, gritando de dolor. Basta. Por favor, Bianca, gritó mi madre, arrodillándose al lado de su hijo favorito. Es tu hermano. Somos tu familia. Mi familia murió el día que el abuelo dejó de respirar, sentencié, mirándolos con un desprecio que me quemaba la garganta. Ustedes son solo los inquilinos de una casa que me pertenece. Porque sí, papá, por si no leíste la letra chica del testamento, esta mansión también está a mi nombre. Tienen exactamente 10 minutos para salir de acá antes de que los saque la fuerza de seguridad privada que acabo de contratar. No podés hacernos esto, sollozó mi tía Elena. No tenemos a dónde ir. Pueden ir a la cárcel. Ahí tienen techo y comida gratis por un largo tiempo, respondí. Afuera, el sonido de las sirenas empezó a acercarse. No era una, eran varias. Lucas intentó levantarse, con la cara cortada por los vidrios, pero se quedó paralizado cuando vio las luces azules y rojas reflejarse en los ventanales del comedor. Esto no termina acá, Bianca, siseó Lucas, escupiendo sangre. Tenés razón, Lucas. Recién empieza. Porque mientras ustedes estén tras las rejas, yo voy a usar cada centavo de la herencia del abuelo para borrar su apellido de cada negocio, de cada calle y de cada memoria de esta ciudad. El legado de Walter sigue vivo, pero el de ustedes, ese se termina hoy. La puerta principal fue derribada. Los oficiales entraron con las armas en alto. No hubo resistencia. Vi cómo esposaban a mi padre, a mis tíos y finalmente a Lucas, quien gritaba obscenidades mientras lo arrastraban hacia afuera. Mi madre me miró una última vez antes de que le pusieran las esposas, buscando una pizca de la hija sumisa que solía ser. No encontró nada. Me quedé sola en el comedor, rodeada de los restos de una cena de aniversario que nunca debió ocurrir. Suspiré, sintiendo como el peso de años de menosprecio se evaporaba. Fui hacia el mueble bar, saqué la botella de whisky favorita del abuelo y serví un vaso. Misión cumplida, sargento, susurré, brindando hacia el aire. Caminé hacia la ventana y vi cómo se llevaban a los que alguna vez llamé familia. El jardín que antes me parecía una jaula, ahora se veía inmenso y lleno de posibilidades. Era multimillonaria, sí, pero lo más importante era que por fin era libre. El entrenamiento del abuelo no era solo para sobrevivir a un secuestro, era para sobrevivir a ellos. Y ahora,
el mundo iba a conocer de lo que era capaz Bianca Walter. La mansión se sintió extrañamente grande una vez que las sirenas se perdieron en la distancia. Me senté en el sillón de cuero del despacho del abuelo, el único lugar de la casa que mis padres no habían logrado profanar con su decoración minimalista y pretenciosa. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por el bajón de adrenalina. Saqué mi teléfono y vi las notificaciones, la noticia ya estaba estallando en los portales locales. Escándalo en la familia Walter, intento de secuestro y fraude. Pero no podía quedarme quieta. El abuelo decía que, una posición ganada no es una posición consolidada. Sabía que Lucas, incluso desde una celda, era una rata escurridiza. Y mi padre todavía tenía firmas autorizadas en 2 de las empresas satélites que alimentaban el fideicomiso principal. Tenía que moverme más rápido que sus abogados. A la mañana siguiente, me presenté en el edificio vidriado de Walter Holdings. Llevaba un traje sastre negro, el cabello recogido con una tirantez militar y la carpeta de cuero del abuelo bajo el brazo. El recepcionista, que me había visto entrar durante años como la hija invisible, ni siquiera levantó la vista del celular. Tengo una cita con el directorio. Ahora, dije, golpeando el mostrador. Señorita Bianca, sus padres no están hoy, hubo un inconveniente, balbuceó el chico, reconociéndome finalmente. Mis padres no vuelven más. Yo soy la dueña de este edificio. Llama a seguridad y deciles que si alguien con el apellido de mis tíos intenta entrar, llamen a la policía estatal directamente. Subí al piso 12. La sala de juntas estaba llena de hombres de canas y trajes caros que habían servido al abuelo y luego habían ayudado a mi padre a hundir el barco. Me senté en la cabecera, en el lugar que Lucas siempre reclamaba como suyo en las cenas de Navidad. Señores, asumo que leyeron los diarios, empecé, lanzando el testamento original sobre la mesa. La gestión de mi padre y mi hermano terminó anoche. A partir de este segundo, todas las cuentas de gastos personales quedan congeladas. Voy a auditar cada centavo que salió de esta oficina en los últimos 5 años. Bianca, con todo respeto, sos una chica joven, no tenés experiencia en el rubro inmobiliario y de defensa, dijo el doctor Varela, el abogado de la familia que seguramente había redactado los papeles truchos de Lucas. Tengo la experiencia de haber sobrevivido a un secuestro organizado por los clientes que usted defiende, Varela, respondí, inclinándome hacia adelante. Y tengo algo que usted no tiene, los registros del servidor privado de mi abuelo. Sé exactamente cuánto le pagaron por omitir las cláusulas de rescisión en el contrato de Lucas. Está despedido. Seguridad lo escoltará afuera. Varela palideció y se levantó sin decir una palabra. El resto de los directores se acomodaron las corbatas, sudando frío. Sabían que la nena ya no estaba para juegos. Pasé las siguientes 72 horas encerrada en esa oficina. Comiendo pizza fría y durmiendo en el sofá. Descubrí que el agujero financiero era peor de lo que pensaba. Lucas no solo había apostado dinero, había pedido préstamos a gente muy peligrosa, usando propiedades de la herencia como garantía colateral. Gente que no usaba abogados, sino matones como los que me habían raptado. Ahí fue cuando entendí por qué el abuelo me había entrenado así. Él sabía que su propio hijo y su nieto eran débiles, y que esa debilidad atraería a los tiburones. El entrenamiento táctico, el manejo de armas, la criptografía, todo era para este momento. No era solo para defenderme de un secuestro físico, sino de un asedio financiero. Recibí una llamada de la fiscalía. Lucas quería hablar conmigo. Decía que tenía información sobre un tercero involucrado que yo necesitaba saber si quería mantener mi vida intacta. Fui a la prisión provincial. El olor a desinfectante y metal me recordó al depósito, pero esta vez yo tenía la llave. Lucas estaba del otro lado del vidrio, con un ojo morado y el labio partido. Ya no era el galán de Instagram, era un desperdicio humano. Viniste a regodearte, Bianca, siseó, pegando la cara al vidrio. Vine a ver qué mentira vas a inventar para que no te pasen a una celda común, respondí. No es una mentira. Los tipos que te agarraron, no eran solo mercenarios. Trabajaban para, el ruso. Yo les debía 3 millones. Me dijeron que si te entregaba, mi deuda quedaba saldada y ellos se quedaban con la herencia a través de un poder firmado por vos. Se me heló la sangre. El ruso era un ex socio del abuelo que había sido expulsado de la compañía por tráfico de influencias hacía 20 años. Un hombre que el abuelo siempre describió como un carnicero con traje de seda. Me mandaste a una fosa de leones por 3 millones, Lucas. Sos más barato de lo que pensaba. Escúchame, Bianca, ellos no van a parar. Ahora que yo estoy acá,
vos sos el único obstáculo. Van a ir por la mansión. Van a ir por vos. El abuelo tenía algo guardado, algo que el ruso quiere más que el dinero. Una lista de contactos del Ministerio de Defensa que vale billones. Salí de la prisión con el corazón a mil. Si Lucas decía la verdad, el intento de secuestro fue solo el comienzo de una guerra mucho más grande. Volví a la casa del abuelo, al búnker. Necesitaba encontrar esa lista antes de que ellos la encontraran. Revisé cada rincón del servidor. Nada. Busqué en las cajas de seguridad. Nada. Me senté en el suelo, frustrada, mirando la foto del abuelo en su uniforme. De repente, recordé algo. Bianca, el arma más poderosa no se guarda en una caja, se lleva en la memoria. Fui hacia la pared de trofeos de casa del abuelo. Había un viejo rifle que él nunca usaba, un modelo de la Segunda Guerra Mundial. Desarmé la culata con la precisión que él me había enseñado. Adentro, envuelto en tela aceitada, no había una lista. Había un pendrive encriptado y una nota escrita a mano. Para cuando leas esto, la sangre de tu sangre ya te habrá traicionado. Esta es la llave del reino, Bianca. Úsala para construir, o para quemar todo. La decisión es tuya. Firmado, el sargento. En ese momento, el sistema de seguridad del búnker emitió un pitido rojo. Intrusión perimetral detectada. Miré los monitores. 3 camionetas negras habían bloqueado la entrada de la mansión. Hombres armados con silenciadores estaban bajando. No eran los aficionados de Lucas. Eran profesionales. Sonreí, cargando mi propia pistola táctica y activando el sistema de defensa no letal de la casa, gas lacrimógeno y luces estroboscópicas. Parece que el entrenamiento todavía no terminó, abuelo, susurré. Las cámaras de seguridad del búnker parpadeaban con una luz roja rítmica. En los monitores, vi como 6 hombres con equipo táctico de asalto se desplegaban por el jardín delantero. Se movían con la precisión de sombras, utilizando señales de mano y visores nocturnos. El ruso no había enviado matones de barrio esta vez, había enviado contratistas militares. Error táctico, caballeros, susurré para mí misma mientras ajustaba mi chaleco de Kevlar. Nunca asalten una posición fortificada sin conocer al dueño del castillo. El abuelo me había hecho memorizar los planos de la mansión antes de que supiera resolver ecuaciones de segundo grado. Cada baldosa floja, cada conducto de ventilación y cada interruptor oculto eran extensiones de mis dedos. Activé el protocolo, niebla de guerra. Desde los aspersores del jardín y las cornisas de la casa, empezó a salir un gas denso y blanquecino. No era tóxico, pero era tan espeso que anulaba cualquier visor térmico o nocturno. En los monitores vi el caos. Los hombres del ruso se detuvieron, desorientados. Era mi momento. Salí del búnker por el túnel de servicio que conectaba con la biblioteca. Me movía en un silencio absoluto, calzada con botas de suela blanda. En la oscuridad de la casa, yo era el depredador. El primer hombre entró por la ventana del estudio. Antes de que pudiera nivelar su rifle, salí de detrás de una cortina pesada. Usé la técnica de desarme rápido del abuelo, un golpe en el nervio del brazo, un giro de muñeca y el rifle estaba en mis manos. Lo golpeé en la base del cráneo con la culata. Cayó como un saco de papas. Uno fuera, taché mentalmente. Escuché pasos pesados en el pasillo principal. 2 hombres avanzaban cubriéndose las espaldas. Activé el sistema de luces estroboscópicas de la galería. Una ráfaga de destellos blancos a alta frecuencia inundó el pasillo, cegándolos instantáneamente. Mientras ellos se cubrían los ojos, disparé mi pistola Taser. 2 dardos, 2 descargas. El sonido del cuerpo chocando contra el suelo fue música para mis oídos. Pero entonces, una voz grave y con un acento marcado retumbó por el sistema de intercomunicación de la casa. Habían hackeado mi frecuencia. Bianca Walter, eres persistente, como el viejo Walter, dijo la voz del ruso. Pero tengo a alguien que quizás quieras ver antes de que vuele los cimientos de esta casa. Una de las pantallas de la biblioteca se encendió. Vi a mi madre y a mi padre, todavía con los uniformes naranjas de la prisión, pero no estaban en una celda. Estaban en la parte trasera de una furgoneta, amordazados y con cables conectados a un bloque de explosivos C4. ¿Cómo lo sacaste de la cárcel?, grité hacia el intercomunicador, sintiendo un nudo de furia en el estómago. El dinero abre puertas, Bianca. Incluso las de acero. Tienes 10 minutos para salir con el pendrive y entregármelo en la puerta principal. Si veo un solo truco más, tus padres se convertirán en fuegos artificiales. Me quedé helada. Odiaba a mis padres por lo que me habían hecho, pero verlos ahí,
a punto de ser ejecutados por mi culpa, activó algo primario. El abuelo decía, en una situación de rehenes, el negociador siempre pierde. El ejecutor siempre gana. Miré el pendrive en mi mano. Esa llave del reino era lo que ellos querían. Pero el abuelo no me lo había dejado para entregarlo. Lo revisé rápidamente en la terminal de la biblioteca. No eran solo contactos. Era un software de acceso remoto a los satélites de vigilancia privada más avanzados del mundo. El abuelo había sido un espía de alto nivel, y yo tenía el control de los ojos en el cielo. Bien, ruso. Ganaste, dije por el micrófono, fingiendo derrota. Salgo en 5 minutos. Pero quiero verlos bajar de esa furgoneta primero. Me preparé. No iba a entregar el pendrive original. Usé un programa de borrado rápido en otro dispositivo idéntico y le cargué un virus troyano que el abuelo llamaba el caballo de Troya de Walter. En cuanto lo conectaran a cualquier computadora, el software rastrearía la ubicación exacta de los servidores del ruso y los freiría desde adentro, enviando las coordenadas a la Interpol automáticamente. Caminé hacia la puerta principal. El gas se estaba disipando. La furgoneta negra estaba estacionada en la entrada circular. El ruso bajó. Era un hombre alto, de unos 60 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla y un traje que costaba más que mi auto. Sus hombres le apuntaban a mis padres, que temblaban como hojas al viento. Dame el dispositivo, Bianca, dijo el ruso, extendiendo su mano enguantada. Soltalos primero. No soy estúpida, respondí, manteniendo la distancia. Él hizo una seña. Sus hombres empujaron a mis padres hacia afuera. Mi madre cayó al suelo, sollozando. Mi padre ni siquiera podía levantar la vista. Eran patéticos, pero eran mi sangre. Ahora tú, ordenó el ruso. Caminé hacia él y le puse el pendrive falso en la palma de la mano. Él sonrió, una mueca retorcida de victoria. Tu abuelo estaría orgulloso de tu pragmatismo, niña. Lástima que no vivirás para usar el resto de su dinero. Hizo un gesto sutil a uno de sus francotiradores apostados en el bosque. Pero yo ya lo había previsto. Justo antes de salir, había activado el protocolo de ataque satelital desde el pendrive real que llevaba oculto en mi bota. Un láser invisible desde el espacio fijó la posición de la furgoneta y de los hombres armados. No fue un misil, fue una señal de interferencia electromagnética de alta frecuencia que hizo que todas sus armas electrónicas y sus radios estallaran en chispas. El francotirador soltó su rifle, gritando por la quemadura en sus manos. Aproveché el caos. Saqué mi pistola real y disparé 3 veces a los neumáticos de la furgoneta. Luego, me abalancé sobre el ruso, usando un movimiento de judo para derribarlo y ponerle mi rodilla en el cuello. El abuelo me enseñó que nunca hay que confiar en un traidor, ruso. Y tú eres el rey de ellos, les hice al oído mientras le ponía las esposas tácticas. En ese momento, el cielo se llenó de helicópteros. Pero no eran los de la policía local. Eran equipos de operaciones especiales de la Interpol y de inteligencia militar. Mi caballo de Troya ya había hecho su trabajo, las pruebas de todos los crímenes del ruso a nivel global se estaban descargando en sus servidores centrales en ese preciso instante. Mis padres intentaron acercarse a mí, buscando un abrazo, una palabra de consuelo. Los miré con una frialdad que los detuvo en seco. Vuelvan a la cárcel, les dije sin emoción. El ruso no los rescató. Yo los usé como carnada para atrapar a un pez más grande. Ahora, enfrenten sus juicios por lo que me hicieron. No quiero volver a verlos nunca más. Los agentes se llevaron al ruso y a sus hombres. Mis padres fueron escoltados de nuevo a las patrullas, llorando y pidiendo perdón. Yo me quedé ahí, de pie frente a mi mansión, mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte. Era multimillonaria. Tenía el control de Walter Holdings. Tenía el legado del abuelo a buen recaudo. Y lo más importante, había limpiado la casa de parásitos y carniceros. Entré a la mansión, cerré la puerta principal y fui directo al despacho del abuelo. Me serví un whisky, me senté en su silla y abrí el pendrive real. Había un último archivo de vídeo que no había visto. Lo reproduje. Era el abuelo, sentado en esa misma silla, unos meses antes de morir. Sonreía a la cámara. Si estás viendo esto, Bianca, es porque ganaste. Porque entendiste que el poder no es el dinero, sino la voluntad de hacer lo que otros no se atreven. Disfruta de la fortuna, pero recuerda, el mundo siempre intentará quitarte lo que tienes. No te ablandes. Te quiero, sargento. Sonreí, con las lágrimas finalmente asomando en mis ojos. Gracias, abuelo. No me voy a ablandar.
Pasaron 3 meses desde que el ruso fue extraditado a una prisión de máxima seguridad en Europa y mis padres regresaron a sus celdas, esta vez sin posibilidad de fianza. La mansión Walter ya no olía a traición ni a perfumes caros comprados con dinero ajeno, ahora olía a cera de muebles antiguos y a la pólvora residual de mis sesiones de práctica en la galería de tiro del sótano. El sistema estaba limpio. El cortafuegos humano que el abuelo instaló en mi ADN había funcionado a la perfección. Me senté en el despacho principal de Walter Holdings, en el piso más alto del rascacielos que ahora dominaba la ciudad. Ya no era la chica de los abuelos. Los titulares me llamaban la dama de hierro de la ciberdefensa. Había transformado la empresa inmobiliaria estancada de mi padre en una potencia tecnológica militar. Usando el software del abuelo, desarrollé protocolos de seguridad que los gobiernos se peleaban por comprar. Mi fortuna ya no era solo la herencia, la había triplicado en 90 días. Señorita Walter, el informe del penal de San Pedro acaba de llegar, dijo mi nueva asistente, una ex analista de inteligencia que contraté precisamente por su falta de sentimientos. Abrí el sobre. Eran fotos y reportes sobre Lucas. Mi hermano, el heredero, que mis padres tanto protegieron, estaba viviendo su propio infierno. Sin el dinero de la familia para comprar protección, se había convertido en el blanco de todos los cobradores de deudas que había dejado afuera. En la foto, se lo veía con el uniforme naranja, limpiando los baños de la prisión, con una mirada de derrota total. Sus padres no podían ayudarlo, ellos estaban en el ala de mínima seguridad, consumidos por la culpa y el rechazo social. Nadie en el club de campo les atendía las llamadas. Sus nombres habían sido borrados de todas las listas de invitados. Déjalo que siga limpiando, Sara, dije, cerrando la carpeta con un clic satisfactorio. Asegúrate de que reciba una suscripción anual a las revistas de negocios donde salgo en la portada. Quiero que cada vez que descanse, vea lo que pudo haber tenido si no fuera un parásito. Esa tarde, decidí hacer un último viaje a la casa del abuelo. Quería cerrar el ciclo. Caminé por el jardín donde él me enseñó a rastrear huellas y entré al búnker por última vez. Allí, en la mesa donde desarmé mi primera pistola, encontré un pequeño sobre de papel madera que se me había pasado por alto entre los manuales de táctica. Tenía mi nombre escrito con su letra firme. Bianca, el dinero es una herramienta, pero la soledad es el precio del comando. No dejes que la armadura se te pegue a la piel. Elige a tu propia familia, no por sangre, sino por lealtad. El sargento se retira. Disfruta el mundo, es tuyo. Me quedé en silencio, sintiendo por primera vez que la guerra realmente había terminado. No necesitaba seguir durmiendo con una pistola bajo la almohada, aunque lo seguiría haciendo por costumbre. Había cumplido con el legado. Había destruido a los que me menospreciaron y había honrado al único hombre que vio fuego donde otros solo veían una chica callada. Salí al balcón de la mansión y miré el horizonte. Mis padres pasarán los próximos 15 años tras las rejas, Lucas probablemente nunca salga de ese pozo de deudas y violencia, y yo tenía el control total. La chica que mandaron a secuestrar ahora era la que decidía quién entraba y salía del juego. Bajé las escaleras, subí a mi auto blindado y le hice una seña a mi equipo de seguridad. Tenía una reunión con el Ministerio de Defensa para cerrar el contrato más grande de la historia de la empresa. La herencia del abuelo no era solo el dinero, era la libertad de ser la mujer más peligrosa y poderosa de la industria. ¿A dónde vamos, jefa?, preguntó el conductor. Al futuro, respondí, mientras veía por el espejo retrovisor cómo la mansión de mi infancia se hacía pequeña. Y asegúrense de que el apellido Walter brille tanto que a mis padres les duela los ojos cuando lo vean en las noticias de la cárcel. La justicia poética estaba completa. No solo sobreviví, gané. Y en mi mundo, ganar es la única opción que el sargento me permitió tener.